Algunos se creen contentos y orgullosos, se ufanan y están muy placenteros consigo mismos cuando logran obedecerlo todo. Pero cuando fracasan en algo, se quieren consumir de tristeza. Y están viviendo vidas muy mal internamente a causa de la sumatoria de sus errores. Quiero compartir con usted una breve homilía que he llamado Viviendo en la Gracia cada día. He visto que el mundo interior de muchas personas es como el Nevado del Ruiz. Se ve por fuera tranquilo, ¿no? Cubierto de nieve. Pero por dentro realmente hay un fuego inimaginable. Y el problema es que ese fuego puede explotar. Yo no sé si tu interior es tan tranquilo como tu expresión del rostro, pero me he encontrado con personas que tienen un mundo realmente triste. Hace años un hombre llamado Germán me hizo llorar, me impactó profundamente. Germán tenía un taller de artesanías en la ciudad de Valledupar. Y yo lo saludaba y él siempre tenía una risa, pero una risa espectacular. Pocos hombres con una risa como la de él. Yo lo saludaba: Germán, ¿cómo estás hoy? Y él decía: mejor que bien. Y él hablaba como que estuviese realmente muy bien. Y así estuvimos conversando por algunos meses. Algo le intenté hablar de Jesús, nunca me escuchó. Una mañana lo encontraron ahorcado en su habitación, donde él vivía solo. Presumía de haber tenido más de 300 mujeres con las que había cohabitado como hombre y mujer. Se suicida. Su apariencia era un hombre triunfante, elegante, bien vestido, alto, muy bien cuidado su cuerpo de casi 60 años. Pero su interior era un infierno. Muchas personas en la misma iglesia cristiana viven de manera parecida. Su exterior es bonito, parece bonito, pero su mundo interior es muy triste porque no conocen la gracia de Dios. Yo quisiera preguntarle, ¿está usted satisfecho con el nivel de alegría que mantiene dentro de sí? ¿O le gustaría aumentar ese nivel de gozo, de paz, de satisfacción que usted carga dentro? Si usted es de los que desean un cambio, crecer en esa alegría en su mundo interior, esta charla es para usted. Tengo una segunda pregunta. ¿Está usted satisfecho con la calidez y la confianza de las relaciones dentro de su familia? Algunos me dicen: ay, pastor, solo el que está dentro sabe las goteras que hay en casa. Yo lo creo. Otros me dicen: ay, pastor, la procesión se lleva por dentro. Sí, y es verdad, algunos cargan la procesión por dentro. Digo: pero ven, cuéntame. Jesús quiere escucharte, yo puedo orar por ti, puedo acompañarte. Sin embargo, algunos son herméticos y no. O le pregunto: ¿usted le gustaría mejorar ese clima en las relaciones al interior de su familia? ¿A quién le gustaría mejorar el clima de las relaciones al interior de su familia? Alguno que diga: yo quisiera que mis padres me trataran diferente, que tuviéramos una concordia distinta, que entre hermanos o entre esposos tuviéramos unas relaciones diferentes, más llenas de gracia, de paz. Muy bien, entonces creo que esta charla sí es para esta congregación. Dios desea que la gracia del Señor inunde su corazón, que su gozo, su paz y esa vida abundante que Él promete en Cristo esté llegando a su vida, a sus relaciones familiares, y que en cada hogar haya alegría, haya distensión, haya cordialidad, haya afabilidad, que realmente la experiencia terrenal sea dichosa, sea grata, sea sabrosa, como para repetir. Algunas me preguntaron: pastor, si usted llegara a volver a ser joven y conservara toda la información que tiene, las experiencias, tuviera la oportunidad de volver a escoger una esposa
¿escogería a la misma o cambiaría? Yo no tengo que titubear. Yo le dije, escogería a la misma. Y si 100 veces muero, resucito, 100 veces elegiría la misma. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho con ella. Pero la verdad es que si te preguntaran a ti lo mismo, ¿responderías que te casarías con el mismo o con la misma? ¿Elegirías a los mismos padres? ¿Elegirías a los mismos hijos? Algunos no quisieran eso. Que Dios nos ayude. Lo primero que hay que hacer para poder recibir esa vida abundante es recibir el Evangelio de la gracia. Usted debe escucharlo, entenderlo y aceptarlo. El problema es que muchas veces no lo conocemos. Y hoy voy a volver a hablar una vez más de ese tema. En Hechos capítulo 20, en el versículo 24, el apóstol Pablo está hablando y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. El gran apóstol Pablo tiene una comisión que le parece más importante que su propia vida. Observe cuál es. Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él tenía un tesoro para compartir. Él predicaba el evangelio de la gracia de Dios. La palabra evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. La buena noticia de la gracia de Dios, anunciarla, testificar, era para Pablo lo más importante que su propia vida. Él comprendía el nivel enriquecedor que este evangelio tiene y quería predicarlo, y no le importaba su vida. No le importaban las críticas, no le importó ser apresado, maltratado, torturado por causa del evangelio. No le importaba. ¿Por qué? Porque aquellos que recibían el evangelio o que reciben el evangelio son tan favorecidos. Y a mí me da pesar cuando algún hermano está en la iglesia, tiene la Biblia de la cual predicaba Pablo, pero siguen todavía tan sufrientes internamente. Sí, una vez fuimos a visitar con mi pastor a un hogar y el hombre literalmente nos dijo: pastor, ¿usted en qué bautizó a mi esposa? ¿Por qué? Pues en agua, como es normal. Dijo, yo creí que la había bautizado en vinagre o en jugo de limón. ¿Por qué esta señora es enojada? Esa señora es terrible. La impaciencia de ella en casa es terrible. Yo creo que sí le ha servido un poquito el estar en la iglesia, pero la verdad, a mí no me parece que ella se parezca mucho a Jesús. Este hombre la denunció así, hasta con amabilidad, pero una denuncia terrible. Después, hablando, descubrimos que verdaderamente esta mujer no entendía la gracia ni ministraba la gracia a su hogar. Era una mujer muy difícil y llevaba años en la congregación. Qué cosa tan tremenda. En Gálatas capítulo 1:6, el apóstol Pablo, la carta de Gálatas es la carta de la gracia. Hay que leerla todita, pero voy a citar algunos versículos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fuimos llamados por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí, leyendo entre letras, el evangelio que predicaba Pablo a los Gálatas era de la gracia. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿le ocurre que alguien quiera pervertir el evangelio de Cristo? Pues ¿cómo le parece que sí? Algunos no solamente predican la fe en Jesucristo, predican la fe en la Virgen María, en los santos y santas. Predican una cantidad de mentiras aberrantes. Es corromper el evangelio, porque solamente por la fe en Jesucristo se es salvo. Algunos predican que hay que tener intermediarios, intercesores y intercesoras para poder llegar a Dios. Falso. La palabra dice que a través de Jesús hemos sido salvados, hemos sido hechos hijos, sacerdotes cercanos a Dios. No necesitamos de intermediarios, porque Él escucha aún las intenciones del corazón, aún nuestros pensamientos. Antes de decir una palabra, Él la sabe. Cuánto menos vamos a requerir de alguien que interceda orando por nosotros. Nosotros debemos orar por nosotros mismos. Mas si aún nosotros, dice este hombre, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, o sea, un evangelio que no sea el evangelio de la gracia,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, sea estimado como inmundo, como alguien maldito, como alguien que no tiene parte con nosotros. Nadie que enseñe un evangelio diferente de la gracia. Ahora la Biblia habla del evangelio del reino, del evangelio de Jesucristo, del evangelio de Dios. Es el mismo. Es el mismo evangelio, es la buena nueva. ¿Sí? No ha cambiado nada. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que Pablo predicaba aún en contra de los sistemas religiosos de su época. Y no le importaba que fuera criticado. En el libro de Gálatas está confrontando al judaísmo. El judaísmo coloca hincapié en asuntos como guardar el día de reposo, como ser circuncidado, como no comer ciertas carnes, ese tipo de cosas. Y Pablo dice, no es así, es mentira. Y a través de Gálatas lo explica ampliamente. Llega a preguntar, ¿qué pues? ¿Recibisteis el bautismo del Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? ¿Cómo son tan necios que habiendo comenzado por la gracia quieren regresar a la ley? ¿Sí? Entonces sigo hablando de la gracia. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 15, cité solamente este versículo y otros poquitos. Nosotros, judíos de nacimiento, está hablando de Pablo y su equipo de predicadores que eran judíos todos, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, escúcheme bien, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero que quede claro, nadie se justifica por su buena conducta. La buena conducta es necesaria para testificar que somos hechos hijos de Dios. Sí, la buena conducta es el resultado de haber creído en Jesús, es el fruto, como dice Margarita. Las buenas obras son necesarias. ¿Por qué? Porque son la evidencia de que somos árboles distintos, somos el plantío de Dios y producimos un fruto diferente. Es completamente diferente, pero no son las obras las que nos salvan. Es menester entender eso, es la fe en Jesús. Y ahí mismo en Filipenses 1:7, o sea, otra carta, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y quiero hacer hincapié en la palabra todos vosotros. Escúcheme por favor, todos vosotros. Usted recibe la gracia. No, Dios no trata con acepción de personas. A uno le coloca un mundo de normas y sacrificios para justificarse. Y a otro lo perdona solamente por la fe. No. La gracia es para todos. Para todos. Muy bien. ¿Dónde comienza el evangelio de la gracia? No. El evangelio de la gracia comienza en la eternidad. No comienza con la muerte de Jesucristo. Vamos a mirarlo en la palabra. La muerte de Jesucristo es donde se concluye la gracia. Pero la gracia es la base de la creación del ser humano. El ser humano no pudo ser creado sin gracia, sin la gracia de Dios, sin el perdón y el amor inmerecido. Dice la Escritura, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Este texto dice claramente que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera sol, luna, estrellas, que las Pléyades, el Orión y todo cuanto existe fuera creado, Dios planeó o Dios entregó a Jesucristo. Aquí comenzamos a hablar de la primera cruz.
Hay 3 cruces en la historia de la salvación. Voy a mencionar esta primera. Se llama la cruz eterna. La cruz eterna. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo se predispuso, se predestinó, se ofreció. En Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo es digno de tomar el poder. El cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, el cordero que murió y que resucitó por nosotros en la cruz, pero eso fue antes de la fundación del mundo. Y ustedes saben muy bien que Cristo vino a la tierra y murió en el año 33 de nuestra era aproximadamente, ¿no? Realmente como en el año 38 de nuestra era, haciendo bien las cuentas. No estamos realmente en el año 2021, estamos como en el 2026. Hay como 5 años de mal manejo en la cronología, pero eso no es un problema para Dios, tampoco es para trasnocharnos por eso. Amén. ¿En qué consiste el Evangelio de la Gracia? Vamos a mirarlo nuevamente, ¿no? Miremos nuevamente el texto. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, antes de ser creado el universo, cuando todo era nada, Dios destinó a su unigénito Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que en su tiempo se hiciera hombre y diera su vida en rescate por la humanidad pecadora. Es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Léalo conmigo. Pero cuando vino el tiempo, estoy leyendo Gálatas 4, versículo 4. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ese momento, todos los hombres que quisieran someterse a Dios debían hacerlo a través de la ley, fuesen judíos o fuesen gentiles. Pero Cristo nos redime de esta norma y viene y establece una forma donde a través de la fe en su obra somos salvos. Colocando nuestra confianza en su sangre somos salvos. Él pagó por ti sus pecados. Él te aceptó siempre y lo manifiesta de esta forma. Amén. Vuelvo y leo el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta adopción no es solamente un título legal, es que Él coloca su espíritu en nosotros y nos da su naturaleza. Él nos imparte su vida y nos hace nuevos. Muy bien. El plan se ejecutó en su tiempo, ¿no? El tiempo Kairos. Dice que fue manifestado en estos posteros días por amor de vosotros. Gloria a Dios. Leímos ahora Gálatas 3:15 cuando dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escúcheme bien por favor. Algunos se creen contentos y orgullosos, se ufanan y están muy placenteros consigo mismos cuando logran obedecerlo todo. Pero cuando fracasan en algo, se quieren consumir de tristeza. Y están viviendo vidas muy mal internamente a causa de la sumatoria de sus errores. Algunos aman a su esposa mientras que su esposa haga lo correcto, o a su esposo o a sus hijos. Pero el día que su esposa o su esposo o su hijo hace algo incorrecto, el enojo, la decepción brotan como manantial, como un pulpo de no sé cuántos tentáculos para estrangular y destruir al otro ser humano. Es contrario a la gracia. Muy bien, vamos a mirar un texto que nos confronta, nos edifica en este pasaje. Y es 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice la escritura: ¿quién nos salvó? Está hablando de Dios. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es muy bueno, muy importante. Póngame cuidado. ¿Qué está diciendo, hermano Weimar y hermano para cada uno? ¿Qué está diciendo? Que antes de la fundación del mundo, Dios conoció tus errores.
Y él no dijo, no, tranquilo, quédate con tus errores. Sigue ahí en pecado que yo te quiero igualmente pecador. No, 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 no. Yo te voy a amar a pesar de ser pecador, pero te voy a redimir por mi sangre. Voy a rescatarte de todo pecado. Amén. Entonces, esta cápsula nos regresa a la eternidad pasada y Dios sabe que debería haber cancelado el proyecto hombre. ¿Por qué? Porque todos los hombres hemos pecado. Así que él vio todas las guerras. Y a través de la historia, la humanidad está plagada de guerras. Un reinito quiere extender sus dominios y para extender sus dominios, ¿qué hace? Va y causa una serie de asesinatos, un desplazamiento forzado de personas, se apodera de sus bienes, si es posible toma esclavos a las personas y ya creció, ahora usa a los esclavos para que le construyan grandes casas y cuiden sus animales y prospera y crece a través del esclavismo de otros seres humanos. Eso ha estado toda la vida. Eso permite homicidios, robo, violación, abuso sexual me refiero, esclavizamiento de personas, muchos vejámenes, toda la historia. Si uno mira lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, es verdaderamente terrible. Terrible, los campos de concentración. Los cementerios multitudinarios donde en un solo hueco enterraban 800, 1000, 2000, 3000 personas. Llenaban eso de cadáveres y luego colocaban un poco de tierra encima y allá se acabó. Fue terrible. La pretendida intención de eliminar al pueblo judío. Fue terrible. Es algo muy absurdo. Pero el ser humano ha sido malo. Y Dios vio antes de la fundación del mundo la maldad de todos. Y te vio a ti y vio tus errores. Toditos. Todos. Todos los errores. Lo maravilloso es que Dios no se decepcionó de ti. Óyeme bien. Dios no se decepcionó de ti por tu fragilidad. Por tu perversidad. Algunos han tenido un corazón perverso, de manera intencional han hecho lo malo, de manera premeditada, con alevosía inclusive. Son cosas muy repugnantes, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo supo y no se decepcionó. Dios hubiera podido decir, no, este que va a actuar con sevicia, que no nazca. Pero aún el que actuó con sevicia, el que actuó de manera premeditada, buscando lo malo, amando lo malo, contradiciendo el bien, ese alguien, Dios le da la oportunidad para que reaccione, ¿sí? Para que se arrepienta. Y Dios mismo prepara a Jesucristo para que muera por él, ¿sí? Entonces, allí vemos que Dios pudo tener en una sola manito todas las generaciones de pecadores y nos vio a todos. Y dijo, podemos cancelar este proyecto, no sirve porque no hay uno solo que no vaya a pecar. Pero Dios hizo un consejo. Se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y planearon que Jesucristo se haría hombre. Y Él vendría a la cruz y moriría por nosotros. Esta es la gracia. El elemento de la gracia de Dios es Jesucristo. No solamente nos da una existencia sabiendo que vamos a pecar, nos da la oportunidad de vivir, nos rodea de bienes y favores. Algunos después de ser rodeados de la misericordia de Dios, les dio unos buenos padres, les dio una educación excepcional, los colocó en mandos de gobierno, manejando dineros, les dio oportunidades, pero ellos eligieron lo malo y no lo bueno, aún rodeándolos de todo beneficio. Sin embargo, Dios los amó y les dio la oportunidad para que en algún momento de su vida reconocieran a Dios, se arrepintieran y pudieran heredar la vida eterna. Esta es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Los seres humanos no quieren darle oportunidades al que se equivoca. Si pecó en flagrancia contra alguno de nosotros, no le queremos dar una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es vengativo, porque tenemos otra metodología diferente a la metodología divina. Muy bien. Entonces, esto ocurrió antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Dice el texto claramente. ¿Qué más ocurrió? Que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó a una vida santa, nos llamó a ser su equipo en santidad, a ser su familia. Él nos convoca. Hoy Jesús sigue convocando a toda la humanidad para que se arrepienta y sean salvos. ¿Qué más
¿cuál fue el fundamento para ser salvos y ser formados? Para ser reclutados en su familia. El texto es clarito cuando dice, no por nuestras obras de justicia. O sea, ninguno se lo mereció. Algunos creen, no, es que yo fui muy buen hijo. Uy, yo fui un hijo definitivamente con mis padres. Ay, fulanito es tan buen esposo que se merece el cielo. Uy, yo he sido tan buena esposa, le he sufrido esta vida y la otra a mi marido, así que yo me merezco el cielo. Digo, mentira. Mentira. Solamente la obra de Jesucristo en la cruz nos hace merecedores del cielo. Hubo dos cosas, fue su propósito y la gracia que nos dio o que nos concedió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Escúcheme bien, entiéndame bien lo que voy a decir. Dios no tiene la expectativa de que el ser humano nunca peque. Escúcheme bien, Dios no tiene la expectativa de que el ser humano nunca peque. Dios sabía desde el comienzo que todos los seres humanos íbamos a pecar. Esto es muy importante. Si usted se casó teniendo la expectativa de que sus hijos, cuando nacieran, nunca iban a pecar, error. Si usted se casó pensando que su esposo no va a cometer errores, error. Si usted vino a esta iglesia con la expectativa de que aquí ningún ser humano comete errores, error. Ni siquiera Dios tiene esa expectativa. Dios nos creó a sabiendas que íbamos a pecar y nunca se decepcionó de nosotros. Quiero que quede esto muy, muy claro. Como el mediodía, porque usted no entiende y recibe el evangelio de la gracia, va a seguir tratándose duro cuando comete errores y va a seguir siendo sin piedad hacia los demás cuando se equivocan. Y entonces seguimos siendo como la señora bautizada en zumo de limón. El esposo no era correcto, por supuesto que no. El hombre daba méritos, pero la mujer no reaccionaba con el espíritu correcto. Así que finalmente la buena conducta de ella se veía eclipsada por sus crisis de ira. Algunos cristianos, no sé si aquí, espero que ninguno, ustedes solamente les falta las alitas y la aureola. Son casi como angelitos, ¿no? Así los veo de hermosos, pero Dios sabe en casa cómo va a ser, ¿no? ¿Sí? Solo quien está en casa sabe cuántas goteras hay. Muy bien. Entonces hay unas implicaciones prácticas, ya la mencioné. Voy a mencionarle esta para repetírsela. Dios conoce todos los errores, todos los pecados de cada uno antes de la fundación del mundo, y a cambio de decepcionarse de ti o de mí, ¿qué hizo? Proveyó a Jesucristo para que Él pagara por nosotros. Hizo un depósito de redención absolutamente perfecto. En su corazón, Él sabía que debía pagar por nosotros. La verdad, esto es fantástico. Esto es muy, muy, muy maravilloso. Esto es muy impresionante. Yo quiero que usted lo sepa bien clarito. Segundo, Dios no se ha decepcionado de ti ni de mí en el pasado. Tampoco lo hará en el futuro. ¿Escuchas eso? Siempre, mientras estemos en la tierra, habrá una oportunidad para arrepentirnos, porque su gracia es una gracia eterna. El Jehová Jireh, el proveedor de eterna salvación para los que creemos en Él. Él está ahí disponible. Tercero, Dios no está enojado contigo a causa de tus errores pasados. Si ya has alcanzado su gracia eterna en Jesús, eres salvo y su ira ya fue quitada de sobre ti. Esto lo dice en Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo, con H mayúscula, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ya cree, ya tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta palabra está es un verbo irregular, el verbo ser o estar. ¿Qué significa? Que estuvo, que está y que seguirá estando. Está es un verbo, un presente perfecto. Significa que está y que va a seguir estando. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesús. ¿Hay un juicio de ira contra el pecado? Claro que lo hay. Dios es juez justo. Dios no es alguien alcahuete que está aplaudiendo el pecado como ahora lo tiene la ciencia. La ciencia dice que la persona que decide ser homosexual, que es que nació homosexual. No,
Nadie nació homosexual, nadie nació ladrón, nadie nació alcohólico, drogadicto. La gente elige hacerse así. Es una conducta. Claro, tenemos que amar y respetar a las personas que toman esa decisión. Obvio, porque ni Dios los obliga a cambiar, ¿verdad? Pero hay que decirles en amor que es una elección pecaminosa. Hoy día la ciencia y muchos hombres y mujeres, los sistemas educativos andan aplaudiendo, incentivando a la gente para que se haga homosexual. Yo no me explico cuál es el interés. Sabemos que nacemos hombres y mujeres y que debemos construir nuestra identidad como hombres o mujeres. Claro, pero ¿por qué ahora quieren construirle la identidad homosexual? En cada película tiene que haber la presencia de alguien y están defendiendo y formando a los padres para que toleren algo que sus hijos quieran hacer, aunque sea reprobado contra Dios. Pues un padre que ame a su hijo le va a hacer saber: nene, podrá ser tu gusto, pero es pecaminoso ante Dios. Hay unas consecuencias eternas en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en el licor, en las drogas, en cualquier clase de pecado. No podemos mirar la homosexualidad como que fuera el único pecado y el más grave. Por supuesto que es grave, pero no es el único. El ser humano necesita arrepentirse. Es la buena noticia. Cristo pagó los errores. Cristo pagó por nosotros. Dios quiere invitarnos, nos hace una invitación a ser santos. Santos no son los muñequitos de yeso que se adoran en la religión tradicional. Estos no son santos, son artesanías. Algunas de bronce, de oro, de plata, de yeso, de madera. Son artesanías. Santos son los seres humanos que por voluntad propia se arrepienten, le entregan su vida a Jesús y se apartan de lo malo. Esos son santos. Toda la congregación de los creyentes debemos serlo. ¿Me hago entender? Gloria al Señor. Sigamos hablando. Si Dios no se decepciona de ti, escúcheme bien, no es correcto que tú mismo estés decepcionado de ti. No sería justo. Tú no tienes un nivel de justicia superior al de Dios. Si Dios no se decepciona de ti, caramba, recibe la gracia de Dios. Recibe el perdón por tus errores pasados. Dios te hizo heredero de eso. No tuviste que comprar tus ojos, ni tus oídos, ni tu cabello, ni tus pies. Tampoco tienes que comprar tu salvación. El amor de Dios, Él te lo da gratuito en Cristo. Recíbelo. Esto es vivir en la gracia. Según sigo diciendo, ¿no? Hay unas, si Dios no se decepciona de ti, tampoco se decepciona de los demás. ¿Por qué? Porque tú no eres mejor que los demás. Yo no soy mejor que tú ni mejor que nadie. Escúchame bien. Si Dios no se decepciona de ti, tú tampoco tienes que decepcionarte de los demás. Él tampoco se decepciona de los demás. Entonces, no sería justo que nosotros, si nos decepcionáramos de los demás, como que nosotros tuviésemos mayor autoridad para reclamarle una buena conducta a otros. ¿Me escuchas? ¿O no? Somos expertos en cobrarle a los demás, en fijar ultimátums, en golpear. He visto noticias del maltrato infantil, donde una mujer, por ejemplo, le coge las manitos a una nena de 7 años y las coloca sobre la parrilla encendida y le quita la piel de sus manitas porque se gastó las devueltas en unas chucherías. Y fuera un gran dinero, unas monedas. Hemos visto la crueldad del ser humano. Conozco tantos chicos que se van de la casa odiando a los padres, porque el padre le llamó la atención, porque el padre no le permitió ciertos amigos o amigas. Es que mi papá no quiso que yo tuviera esa novia. ¿Y cuántos años tenía? Yo ya tenía 12 años y ya podía enamorarme. Por Dios. Esto lo he visto en cantidad de veces. Como pastor veo a los padres lidiando con la rebelión de sus hijos, porque el corazón del hombre tiene pecado. Pero Dios nos llama a vivir en gracia. Amén. Entonces, querido, yo te hago una pregunta. ¿Alguien te ha demostrado decepción por tus errores? ¿Te han tratado como que tu vida fuera, no, es una decepción? No, pues, ¿qué más espera de este? Es que, esta. Es normal que un ser humano en ignorancia, sin conocer la gracia, lo haga.
Perdónalo. No le des crédito a eso. Levanta tus ojos y mira al Dios de la gracia que dice: mira, aunque hayas pecado, hayas corrompido tu vida, hayas deshonrado tu cuerpo, hayas malgastado tu juventud, hayas malgastado tu vida, hayas hecho no sé qué cosas más, yo te sigo amando. Ahora te puedo perdonar. Ahora puedes experimentar mi gracia y conocer que yo soy tu Padre, que yo soy real, que soy Dios, que liberto al pecador, que consuelo al triste. Esto es el evangelio de la gracia. Debes recibirlo. Debes recibirlo. Yo me siento tan sorprendido de algunas iglesias donde todo se fundamenta en que no te pongas aretes, en que no te cortes el pelo, en que no te pintes las uñas, en que no te pongas un blue jean. Dios del cielo y de la tierra, que Dios nos ayude, porque la gracia es Jesucristo de Nazaret. Muy bien. Podés haber sentido decepción de tus padres, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos. Pues yo te garantizo que Dios nunca se va a decepcionar de ti. Él te estará esperando mientras tengas vida. Él te estará esperando para amarte y para perdonarte. ¿Has llegado a sentirte decepcionado de ti mismo? En alguna forma es normal. Es normal mientras no conocemos la gracia. Pero hoy te digo, arrepiéntete de decepcionarte de ti y decide amarte. Arrepiente de tus errores, acepta el perdón, acepta las consecuencias, súfrelas amorosamente y Dios te va a levantar, te va a restaurar y va a derramar de su gracia en tu corazón. Todo este repudio por los errores es resultado de la creencia predominante que si alguien se equivoca, merece ser castigado, aborrecido, repudiado. Aprendimos a enojarnos contra sí mismos cuando nos equivocamos porque pensamos que merecemos el desprecio de los demás. Yo fui uno, mi padre me castigaba de una manera muy excesiva. Así que cuando yo cometía un error, yo me comenzaba a castigar a mí mismo. Ya estaba enojado conmigo mismo porque yo soy, ahora me van a pegar por tu culpa. Y está uno enojado contra sí mismo porque le metieron la idea. Y así me encuentro adultos de mucho más de 40, 50 años en las mismas. Cometen un error y comienzan a castigarse ellos mismos. Ahora mi mujer va a decir esto, mi marido va a decir esto, mis hijos me van a matar. Uy, ¿yo por qué estoy así? Y están repudiándose y viven en ese repudio. No entienden la gracia. No entienden. Tú eres importante para Dios. Jesús te amó más que a su propia vida. ¿Cómo hago para convencerte que Jesús te amó más que a su propia vida? Y lo demostró en la cruz. Él no buscó defenderse, Él buscó defenderte a ti. ¿Cómo hago para hacerte entender que Jesús ama más que a su propia vida a ese hijo pecador, a ese esposo pecador, a esa esposa pecadora, a ese padre cruel e indiferente, a esa madre que te abandonó? ¿Cómo hago para convencerte? La única forma que tengo es hablarte de la cruz, donde ves al creador de los cielos y la tierra desnudo, muriendo por ti, diciendo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Esta es la gracia, es el amor de Dios, que tenemos que entenderlo y recibirlo para poderlo ministrar hacia los demás. Amén. Muy bien. El evangelio de la gracia, no quiero que usted me malinterprete, que usted piense que la gracia es: no, yo soy Dios y te amo y puedes hacer lo que quieras. Yo me he encontrado con gente que toca la puerta y predica y dice: no, es que si Dios mandara al infierno a alguien, no fuera un Dios de amor. ¿A cuál Dios de amor, a cuál Padre amoroso se le ocurriría mandar al infierno eterno, a una condenación eterna a los hijos que tanto ama? No es que Dios no va a hacer, Él los va a extinguir. Digo, mentira del diablo. Jesucristo predicó más del infierno que del cielo. Jesucristo habló de una condenación eterna que no tiene límite de tiempo. La persona que se condena nunca va a hablar eso que purgatorio. Mentira. No existe purgatorio. Es un engaño del diablo para hacerle pensar, para sacarle la plata a la gente. Muere alguien rico, perverso, ahora colocan a los familiares a pagar misas y a dar ofrendas y dinero para sacarlo del purgatorio. ¡Falso!
Yo invito a cualquiera para que miremos en la Biblia y mostrarle que después de que alguien muere, no existe ningún trabajo de los que estamos vivos para hacer algo a favor de los que murieron en condenación. Tuvieron conciencia, tuvieron criterios, tuvieron tiempo. No hay esperanza para ser salvo después de la muerte. Entonces yo no quiero que esta predicación de la gracia los confunda. Existen, digamos que esto es una rueda, y esta rueda tiene 3 radios, ¿verdad? Un radio es la fe en Jesucristo. Ahí recibes el perdón por la fe en Jesucristo. Pero Dios no puede perdonarte cuando no hay arrepentimiento. La gracia de Jesús no va a venir sobre ti sin arrepentimiento. Así que debes arrepentirte. Y arrepentirte es reconocer que lo malo es malo y estar decidido a quitarlo de tu vida. Y el tercer radio es la obediencia. No podemos decir que me he arrepentido, que creo en Jesucristo, que recibo su gracia, pero continúo haciendo lo que me parece. Esto es una rueda. Y al girar se apoya en la gracia, en el arrepentimiento, o se apoya en la obediencia. Ninguno de los 3 se puede quitar, porque sin uno de los 3 radios esta rueda no puede funcionar, no va a rodar, se rompería. Así que el ser humano debe de estar soportada su salvación en la gracia de Dios, en un arrepentimiento auténtico y una obediencia genuina, sincera. Amén. Gloria al Señor. Ahora rato hablé de una cruz, la cruz eterna, ¿no? En Apocalipsis ya lo leí, capítulo 13, versículo 8, lo que están tomando apuntes. Es la cruz eterna. Pero hay una cruz que se llama la cruz histórica. El amor de Jesucristo no se quedó en promesas. El amor de Jesús no se quedó en promesas. Él concluyó yendo a la cruz a morir por nosotros. Y dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 5, 12. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están celebrando que Jesucristo se hizo hombre y murió en la cruz. Luego dice en Juan capítulo 19, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Esta es la cruz eterna, la cruz histórica, en el Gólgota, año 33 de la era cristiana, el creador de los cielos y la tierra, que se hizo hombre en el vientre de una mujer que es creada por él. No comenzó a existir Jesús en el vientre de María, se hizo hombre en la tierra, pero Él es el eterno creador de los cielos y la tierra, por lo cual la bendita María o la bendita Virgen María no es la madre de Dios, es la madre de la encarnación de Jesús, de la humanidad de Jesús. Se acepta esto, pero no es la madre de Dios, para que alguien la deifique y la invoque y le pida y le esté pidiendo como si ella fuera omnipresente. No, señores, es un ser humano, igual que el apóstol Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo. Dios lo usó para hacer milagros, para escribir la Biblia, fue un gran hombre de Dios, pero es un hombre, no es Dios, no es omnipresente. Así que el cuento de invocar a los santos es una perversión al Evangelio. Y quiero que lo entienda y lo hable con claridad, para que usted le pueda hablar a sus familiares como es correcto, en amor, pero con verdad. ¿Me hago entender? Gloria a Dios, espero que sí. Entonces, Jesús lo cumplió. Si la primera cruz, la cruz histórica, la cruz eterna, no se hubiese establecido, el proyecto humanidad no hubiera sido posible crearlo. Sin el cumplimiento de ese propósito de Dios, se hubiera quedado el amor de Dios en promesas. Pero hubo un cumplimiento. Ahora hay una tercera cruz. Y esa ya no la va a cargar Jesús, la debes cargar tú, la debo cargar yo. Es la cruz interna.
Jesús dice así en Evangelio Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos está hablando Dios del arrepentimiento diario, cotidiano. Todos los días podemos hacer lo malo. Usted y yo podríamos pecar hoy, cualquier día, de mañana, tarde o noche. No tenemos aquí un fusil en la cabeza que nos obligue a hacer ciertas cosas. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque muchos sí tienen un fusil en la cabeza y los obligan a tomar leyes y decisiones que ni ellos quieren, pero o recibe la platica o se muere. Así está nuestra justicia en Colombia, nuestra actualidad. Pero usted y yo no. Jesucristo nunca ha hecho eso. Cada uno debe negarse cada día, elegir la obediencia, elegir morir al pecado, elegir morir al mundo, elegir morir a nuestras ideas para aceptar las ideas de Dios, que es soberano y es Padre y es digno de ser obedecido. Amén. Muy bien. El arrepentimiento es un don de Dios. Él nos guía al arrepentimiento, pero no tomándonos del cuello para que nos arrepintamos. ¿Me hago entender? Asimismo, no tomamos del cuello a nuestros hijos para que se arrepientan. No los molemos a palos. Nos dan ganas, pero no podemos hacerlo. Hay que corregirlos cuando son pequeños, ¿sí? Sin destruirlos. Hay que corregirlos a tiempo. Los niños son como una pieza de porcelana. La porcelana es moldeable cuando está fresca, ¿verdad? Se puede moldear, hacer una vasija de cualquier forma. Usted escoge la figura que quiere moldear en la arcilla. Luego la mete al horno. Pero después de que la mete al horno y la hornea y ya está vitrificada, usted no la puede seguir torneando. De pronto la talla y por tallarla se le puede romper. Parecidos son los hijos. Aproveche cuando son pequeños. Y usted que tiene criterio, si no lo corrigieron, no espere no le culpe a sus padres por no corregirlo. Corríjase usted. Elija abrazar el temor de Dios. Elija amar la gracia y caminar con Jesucristo. Amén.